Buenas noches. Bueno, todavía ningún alumno ha ingresado, ¿no?, acá a la reunión webinar Zoom. Ya han transcurrido casi un poco más de 3 minutos. Lo sigo esperando. Voy a esperar hasta 5 minutos. Si no, empezaré con la disertación y pasaré la grabación, ¿no?, al WhatsApp grupal para que todos puedan estar al tanto de esta última clase correspondiente a la semana 12, donde hemos tratado todo lo relacionado con los ramos técnicos. Voy a esperar a que se cumplan los 5 minutos. Un vadito, por favor. Ok, voy a comenzar compartiendo pantalla. Ramos técnicos.
Vamos a ver lo que es el seguro TEC, todo riesgo para equipo de contratista. En este seguro, ¿no? Solo aplica para aquellos equipos o maquinarias de los contratistas, ¿no? Incluyendo los equipos auxiliares, ¿no? Y que se encuentren en las diferentes obras donde están operando, ¿no? Entre la maquinaria y equipos que se pueden asegurar, podemos mencionar lo que siguen a continuación. Las grúas, que es una grúa giratoria de torre, grúas montadas sobre vehículos, grúas torre trepadoras, ¿no? Grúas de cable, excavadoras, palas mecánicas, dragas de arrastre, excavadoras sobre vehículos, zanjadoras, ¿no? Cargadores frontales, bulldozers, compresores, equipos de aire comprimido, campamento encofrados, ¿no? Barredoras mecánicas, motoniveladoras, tractores, equipos de perforación de pozos de agua, vibradores, rodillos vibradores, apisonadoras vibratorias, vibradores para concreto, piloteadores, montacargas móviles y otras máquinas similares, como locomotoras, pavimentadoras, ¿no? Máquinas de construcción sobre rieles, instalación de vías o rieles, torres de perforación, bombas y cables eléctricos. ¿Cuáles son las coberturas? El seguro TREC se extiende a cubrir, ¿no? Todas las pérdidas o daños directos producidos a la maquinaria o equipo de manera súbita e imprevista. Súbita e imprevista, por cualquiera de las siguientes causas: incendio o rayo, colisión, volcadura, hundimiento del terreno, ¿no? Accidentes a consecuencia de descuido, impericia o negligencia del conductor. Este es uno de los pocos seguros donde se cubre la impericia o la negligencia del conductor. Explosión, a excepción de lo concerniente a sabotaje con explosivos. También está cubierto el robo, ¿no? Daños por inundación, maremoto, ciclón, huracán, tempestad. Daños por terremoto, temblor, erupción volcánica o cualquier otra convulsión de la naturaleza. Y cualquier otro riesgo que no esté excluido específicamente. O sea, hay una amplitud de cobertura, ¿ya? Como su nombre le dice, todo riesgo, ¿no? Equipo de contratista. Ya les he explicado que todo riesgo, ¿no? Es diferente a riesgo nombrado. En el todo riesgo se indican que te cubren todo, menos lo que está excluido. En el riesgo nombrado te cubren solamente aquello que está detallado en la cobertura. Te pueden decir, te cubro A, B, C, D, E. Pero también hay exclusiones que se tienen que verificar, ¿ya? Esa es la diferencia entre un seguro a riesgo nombrado y un seguro de todo riesgo. Hay coberturas adicionales que también se pueden pedir en este seguro. Está lo que es huelga, motín, conmoción civil, los daños maliciosos, el terrorismo también, los gastos extraordinarios que se pueden incurrir y el flete aéreo, perdón, si es que se tratara pues de importar algún repuesto, ¿no? Que también se va a tener que incluir el flete aéreo y va a ser reconocido por este seguro, pero es una cobertura adicional que se tiene que solicitar. ¿Cuáles son las exclusiones? Las exclusiones vienen de dos maneras, ¿no? Por los bienes asegurados, ¿no? Están todo vehículo motorizado que esté diseñado para circular en caminos y carreteras, autos, camionetas, etcétera, ¿no? Embarcaciones y cualquier otro equipo flotante no está cubierto. Edificios que están utilizados como campamento u otros usos no está cubierto. Maquinaria o equipos de construcción que se instalen en cualquier edificio para formar parte definitiva de él no está cubierto. Maquinaria y equipos que operen en áreas subterráneas no tiene cobertura. Maquinaria y equipos mientras sean transportados tampoco tiene cobertura. Planos e impresiones en general y bienes de propiedad de obreros y o empleados del asegurado. Eso definitivamente tampoco van a tener cobertura. Y luego tenemos por daños, ¿no? O pérdidas causadas por el acto doloso
o falta grave del asegurado. Como ya les expliqué, el acto doloso no tiene cobertura o el intento de fraude en ninguna póliza. Falta o defecto persistente al inicio del seguro. Actividades de operaciones militares, ¿no? Rebelión, insurrección, ley marcial, conmoción civil. Pérdidas o daños de los cuales fuera responsable legal o contractualmente el fabricante o el vendedor del bien asegurado. Reacciones nucleares. Lucros cesantes por paralización del trabajo. Desgaste, deterioro paulatino como consecuencia del funcionamiento normal. Acá podemos incluir a lo que es la corrosión, ¿no? La herrumbre, las raspaduras de la superficie, ¿no? Daños sufridos durante el transporte de los bienes asegurados, eso no tiene cobertura. Pérdida o daños a consecuencia de explosiones originadas en calderas de vapor y o motores de combustión interna, no tiene cobertura. Falla o daños mecánicos y o eléctricos internos, eso se cubre por la póliza de rotura de maquinaria. Falla o daños como consecuencia del medio refrigerante, lubricantes, etc. No tiene cobertura. Pérdida o daños causados por sobrecarga del bien asegurado. Tampoco tiene cobertura. Pérdidas durante operaciones de prueba. Las pruebas no están cubiertas. Pérdida de combustible, lubricantes y o refrigerantes. Estos son aditamentos que no tienen cobertura y por ende, si se pierden, tampoco van a estar cubiertos. La vigencia del seguro. Normalmente estos seguros son de vigencia anual, ¿ya? La suma asegurada tiene que representar siempre el valor de reposición de la maquinaria y o equipo, ¿no? Asegurado. Esto quiere decir valor nuevo más los derechos aduaneros más los gastos de flete si los hubiera. Si el valor del objeto asegurado fuera menor a la ocurrencia de un siniestro, se va a aplicar la regla de proporcionalidad o llamada también el infraseguro, ¿ya? Eso se va a aplicar en el momento, ¿no? En el monto de la indemnización. Inspecciones. El asegurador, o sea, la compañía de seguros, tiene que conocer las características e identificar los equipos y maquinarias que se van a cubrir, ¿no? Es muy importante también conocer la región geográfica o el sitio donde van a operar estos equipos. Eso es muy importante, ya que el seguro solo podrá amparar a la maquinaria que se encuentre dentro de la zona de trabajo que ha sido claramente identificada en la póliza. Ahora vamos a hablar de lo que es el seguro de rotura de maquinarias. Primero empecemos con lo que es definición de máquina. La máquina es un conjunto de mecanismos, ¿no? Que están unidos de manera racional y que transforman energía, ¿no? Para producir un beneficio o efectúan un trabajo. Este conjunto de mecanismos tiene varias de las siguientes características, ¿no? Tiene un valor cuantificable, la máquina. Es propiedad de un ente reconocible, que es el asegurado, y ocupa un lugar en el espacio. Está en el predio donde el asegurado ha indicado que es su predio asegurado. ¿Qué entendemos por accidente? ¿No? En este caso, para rotura de maquinaria, se debe entender la rotura súbita y repentina del objeto o de una de sus partes, ¿no? Y que como resultado de ello se ocasiona un daño físico del objeto, ¿no? Que obliguen a que éste sea reparado o reemplazado, ¿no? Por una de sus partes, ¿no? Lo que no se debe entender por accidente es el agotamiento, el deterioro, corrección o erosión del material, el desgaste del uso normal tampoco, escape en cualquier válvula, accesorio, sellador del eje, empaque del casquillo, ¿no? Rotura de cualquier tubo de vacío, tubo de gas o escobilla, rotura de cualquier computador electrónico o equipo electrónico para procesamiento de datos, rotura de cualquier estructura o cimiento que sirva de soporte al objeto y cualquiera de sus partes, explosión de gas o combustible sin consumir dentro del horno del objeto
o dentro de los conductores que van desde tal horno hacia la atmósfera, ¿no? Materia asegurada. Generalmente se aplica este seguro a la maquinaria que es estacionaria, o sea, necesita tener una base y que no se puede movilizar, ¿no? Son maquinarias grandes, ¿no? Y va a cubrir durante el desarrollo de su trabajo, ¿no? Podemos tomar como ejemplo, ¿no?, los tipos de industrias y los equipos que se desenvuelven en este tipo de industrias a las cuales se puede coberturar la póliza de rotura de maquinarias. En lo que es la industria del plástico, la extrusora, la inyectora, las sopladoras. En la foto tenemos un ejemplo de una extrusora, ¿no? Ahí en ese embudito se va echando pues el material que es el plástico, que puede estar en una forma así ya media granulosa, y adentro es que se produce, ¿no?, la conversión de ese plástico, ¿no?, de acuerdo al molde que se haya inyectado en la extrusora, ¿no? Después todo tipo de industria, como son motores, transformadores, compresores, centrales de acondicionamiento de aire, enfriadores de agua, ¿no? En la industria de generación eléctrica también, porque es las turbinas, los generadores, los calderos, ¿no?, que fueron los que iniciaron este seguro, como ya se lo comenté en la historia del seguro. En la industria alimenticia se utilizan evaporadores, autoclaves, ¿no?, hornos, secadores, centrífugas, economizadores de vapor, equipos de eliminación de partículas o gases. ¿Cuál es el objeto del seguro? Tiene el objeto de ofrecer a la industria una cobertura eficaz, ¿no?, para las máquinas e instalaciones, ¿no? Entre estas podemos considerar máquinas generadoras de energía, que son los calderos, las turbinas, los grupos electrógenos, máquinas e instalaciones distribuidoras de energía eléctrica, que son los transformadores, instalaciones de alta y baja presión, máquinas de producción, que va a depender de la industria específica, telares, extrusoras, cargas, etcétera. Equipos auxiliares, máquinas, herramientas, bombas, compresoras, grúas fijas, tecles, etcétera. Es conveniente asegurar el total de la maquinaria de una empresa o secciones completas, ya que de este modo la distribución de los riesgos queda de manera equitativa. Si solo se aseguran los objetos, ¿no?, extremadamente expuestos, o sea, se efectúa lo que es la antiselección, se va a hacer necesario calcular una prima relativamente más elevada para compensar la alta exposición. ¿Ok? Bienes asegurados. El componente principal, que es el mecánico o electromecánico, ¿no?, ¿qué características tiene? Que trabajan con medianos y altos voltajes, ¿no? Son fijos, es cierto, del puente grúa, ascensores o montacargas. Realizan un trabajo pesado, están siendo instalados y en funcionamiento, salvo que sean máquinas en reserva, ¿no?, que son las máquinas de repuesto que están ahí, que no están instaladas ni en funcionamiento. Hay partes que no son asegurables, ¿no? Partes que se desgastan muy rápido porque tienen alta avería, ¿no? Las cuchillas, las bandas transportadoras, ¿no? Partes de vida útil corta, como es partes de plástico, pasta, caucho, vidrio, correas, ¿no? Y partes que cambian su composición física, química, como es el aceite, lubricantes, catalizadores, refrigerantes, ¿no? En la foto tenemos un ejemplo de una banda transportadora. ¿Cuáles son las coberturas básicas? Este es otro de los seguros que también cubre fallas humanas, ¿no?, como la impericia, la negligencia, el descuido, ¿no?, la mala operación. También cubre fallas técnicas, como es falla de fundición, fallas de diseño, fallas de montaje, acción indirecta de rayo, cortocircuito, sobrevoltaje, problema de aislamiento, explosión física, implosión, falta de agua en calderas, desgarramiento por fuerzas centrífugas, falla del sistema de control y otros hechos accidentales no excluidos. Hay coberturas adicionales, como es el lucro cesante, de acuerdo a la fórmula inglesa, gastos extraordinarios y flete aéreo. Coberturas adicionales particulares
Para motores y transformadores, incendio inherente, explosión química interna, impacto directo del rayo. Para ataques de almacenamiento, pérdida de contenido. Para cuartos fríos, bienes refrigerados. En la foto estamos viendo un ambiente refrigerado donde hay alimentos que tienen que estar conservados a una determinada temperatura para que no se vayan a descomponer. ¿Cuáles son las exclusiones que se indican en esta póliza, ¿no? El dolo, ya les mencioné, el lucro cesante. Si el equipo es nuevo y está amparado por la garantía, pues no está cubierta esta garantía, solo tiene que reclamar, ¿no?, al fabricante. Los daños paulatinos, que son los daños por el uso normal, ¿no? Daños preexistentes, eso no se reconocen en ningún seguro. El mantenimiento, incendio externo e incendio interno, ¿no?, está excluido. Guerra y adicionales, la huelga, el motín, ¿no?, la conmoción civil o popular. Los actos malintencionados de terceros también están cubiertos. Perdón, están excluidos. Terremoto, temblor, erupción volcánica, ¿no? Inundación, anegación, tifón, ciclón, todo lo que es riesgos naturales, ¿no? Y tampoco se cubre lo que es el hurto con o sin violencia. También aquellos riesgos que están amparados por otros seguros, como son incendio, impacto de rayo, robo o hurto, ¿no? También está excluido la inundación, crecida de aguas, hundimiento de terreno e impacto de vehículos. Daños causados por actos bélicos, ¿no? Defectos de la maquinaria preexistentes al contratar la póliza, daños a averías por los cuales sea responsable legal o contractualmente el proveedor. También se le excluyen aquellos objetos cuya vida útil es relativamente corta, como herramientas recambiables, filtros, matrices, cables, cadenas, fojas, ¿no? Piezas de vidrio o cerámica, neumáticos o llanta de caucho, materiales auxiliares, tales como combustible, agentes refrigerantes, etc. ¿Cuál es la vigencia de este seguro? Este seguro tiene generalmente una vigencia anual. Las pólizas a periodo corto, ¿no?, deben evitarse siempre cuando sea posible. En el caso de que máquinas como calderas, turbinas y máquinas de vapor, generadores o motores diésel estén paralizadas durante un tiempo continuo de más de 3 meses en un año, incluidos los periodos de revisión, pero excluidos periodos de reparación debido a daños amparados por la póliza, es posible otorgar reducción de la prima. Es una gestión que se tiene que hacer con la compañía de seguros, y la compañía de seguros tendría que estar de acuerdo en ello. Valor asegurado. El valor asegurado en este seguro, ¿no?, se debe establecer al inicio de la vigencia del seguro, la suma asegurada de cada máquina, la misma que tiene que corresponder a valor de reposición, entendiéndose como tal la cantidad que se requiere para la adquisición de un bien nuevo de la misma clase y capacidad. Ojo, un bien nuevo de la misma clase y capacidad, incluyendo el costo de transporte, montaje y derechos aduaneros, así como cualquier otro concepto que tenga que ver sobre el mismo, ¿no? Entonces sabemos que la suma asegurada es igual al valor de reposición a nuevo. Dicho valor de reposición de la maquinaria asegurada incluye derechos aduaneros más gasto de flete y montajes de los hubiera. Si el valor del objeto asegurado varía por alza de precios, el asegurado debe avisar a la compañía aseguradora para evitar la aplicación del infraseguro. Inspecciones. El asegurador debe conocer las características e identificación de la maquinaria a asegurar, por lo que se hace necesaria la inspección preventiva que permita constatar a tiempo probable defectos o fuentes de avería y reducir al mínimo la probabilidad de ocurrencia de estas. Ahora vamos a hablar de lo que es el seguro de obras civiles terminadas, o conocido también como OCT. Las obras civiles terminadas, ¿no?, eso es el tipo de seguro de bienes y cubre predominantemente, ¿no?, grandes estructuras, ¿no?, de concreto que ya están operando.
¿no? En lugar de instalaciones manufactureras o viviendas, ¿no? El propósito de este seguro es proteger los bienes asegurados contra daños físicos súbitos e imprevistos, ¿ya? Los eventos catastróficos naturales son considerados generalmente como los principales riesgos. En lugar del de incendio, aunque el fuego puede representar una alta exposición para algunas instalaciones, es para instalaciones en operación y normalmente es un seguro anual renovable. Tales estructuras incluyen a lo siguiente, ¿no? Puentes, sistemas de canales, presas de todas clases, diques secos, puertos, sistemas de irrigación, cables aéreos, ductos, líneas de transmisión y distribución, sistema de drenaje, depósito de agua, túneles, etcétera. La compra de este tipo de seguros o cobertura se está incrementando con el tiempo, ¿no? Dado que estas obras están asociadas a proyectos o asociaciones de público-privados, por parte de la empresa a cargo de la realización del proyecto, a veces como consorcio y otras como contratista, ¿no? Y se sujeta a una gran cantidad de requisitos según se haya especificado en el convenio de concesión y o financiamiento. Ejemplo, niveles mínimos de cobertura, deducibles máximos, etcétera. Ahí tenemos unas obras de mantenimiento que está afectando la concesionaria de una vía acá dentro de lo que es Lima. Cobertura. La cobertura de OCT es considerada una cobertura casi para eventos catastróficos, ¿no? Y que la mayoría de los bienes asegurados son resistentes al fuego, ¿no? Excepto si se aplica cargas caloríficas muy extremas, ¿no? Entonces, eh, solo los eventos, ¿no? Que realmente sean extremos pueden causarle daños. El seguro OCT provee cobertura renovable anualmente para estructuras existentes, de manera muy similar a las pólizas tradicionales de seguro de daños, generales o patrimoniales. Generalmente hay dos formas de cobertura: riesgos nombrados y todo riesgo. Las bases sobre las que se otorga la cobertura pueden depender del mercado y o del ciclo del mercado. La cobertura a base de riesgos nombrados ampara al asegurado contra cualquier daño o pérdida física súbita e imprevista que haga necesaria la reparación y o reemplazo de los bienes afectados asegurados. Los riesgos nombrados normales son impacto de vehículos terrestres o acuáticos a través de naves aéreas o de objetos caídos de ellas, terremoto, erupción volcánica y tsunami, huracán, ¿no? Avenida o inundación, hundimiento, deslizamiento de terreno, helada, avalancha, vandalismo, ¿no? Por personas aisladas, e incendio, rayo y explosión. La cobertura de todo riesgo ampara contra daño o pérdida física súbitos y accidentales a los bienes asegurados, a menos que los cause un riesgo excluido. La principal diferencia entre las pólizas de riesgo nombrado y las de todo riesgo es que en la de todo riesgo se invierte la carga de la prueba. Es decir, en una póliza de riesgos nombrados, el asegurado deberá demostrar que la pérdida fue causada por uno de los riesgos amparados. En una póliza contra todo riesgo, el asegurado solo necesita dar evidencia de que sus bienes sufrieron un daño o pérdida, y entonces es la compañía la que debe tomar que el siniestro fue causado por un riesgo excluido. La carga de la prueba es una razón adicional para que haya una claridad absoluta en las ejecuciones de una póliza de todo riesgo. Tenemos esta paginita donde están detallados cuáles son las exposiciones típicas de riesgo con la que están expuestas las diferentes obras, ¿no? Los puentes, las presas, los puertos, los ductos, ¿no? Casi la mayoría tiene exposición a terremoto, ¿no? Una gran mayoría también tiene el tema de tsunami, que es como una consecuencia de un terremoto. La inundación también. Incendio, realmente muy poco, ¿no? Explosión, también muy poco.
Eso les puede servir para poder identificar rápidamente qué riesgos está expuesto, ¿no? Hay también coberturas adicionales, ¿no? En una póliza de todo riesgo permite amparar los daños por error humano accidentales, ¿no? La cobertura puede ampliarse e incluir remoción de escombros, gastos de aceleración, rotura de maquinaria, huelgas, motín y conmoción civil, terrorismo, pérdidas consecuenciales. Las exclusiones estándar incluyen las siguientes: pérdida o daño causado o agravado por un vicio oculto, o sea, son defectos latentes e inherentes al bien. Avería mecánica o eléctrica de maquinaria e instalaciones electrónicas. Uso y desgaste normal, ¿no? Que es lo que tiene cualquier bien. Corrosión, erosión, asentamiento normales de terreno. Actos malintencionados o negligencia. Guerra y riesgos nucleares. La suma asegurada. Para estos riesgos que transfieren de la fase de proyecto a la de operación, normalmente se toma como suma asegurada la del proyecto, ¿no? No obstante, en muchos casos el riesgo a asegurar con la póliza OCT no es una construcción reciente, sino una ya existente. Por lo tanto, en estos casos, la definición y el cálculo de la suma asegurada es de vital importancia, la cual debe ser el valor de reconstrucción. Es conocido que hay dificultades para calcular este valor. Los precios dependen de las áreas de su ubicación, tecnológicas, materiales y muchos otros componentes que afectan directamente a la suma asegurada. Es una práctica común establecer un límite de indemnización para la exposición a daño material, particularmente en ubicaciones que tienen un alto grado de exposición a catástrofes naturales como terremoto, huracán, inundación, etc. El mantenimiento. El mantenimiento regular es esencial para todas las estructuras hechas por el hombre, ya que consiste en realizar medidas preventivas para evitar el deterioro o para mantener su función. Este mantenimiento de la infraestructura actual representa o presenta muchos retos, ya que incluye particularmente puentes, que son un elemento especial del total de las carreteras y un eslabón crítico en la red de autopistas. Los puentes son considerados separadamente del mantenimiento de las vías de acceso, ¿ya? El mantenimiento preventivo de un puente se realiza para conservar los componentes del puente en su condición presente, previniendo así que se desarrolle u ocurra una falla estructural. La normativa de mantenimiento previsto por, ¿no? Mantenimiento preventivo, perdón, puede causar, ¿no? O puede clasificarse en dos grupos, ¿no? Las que son programadas y las que son reactivas, ¿no? Las programadas son aquellas que están ya mapeadas con anticipación y las reactivas son las que se tienen que aplicar para poder resolver algún tipo de problema que se haya presentado, ¿no? De repente se rajó el piso un poco más, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo unos operarios que están haciéndole un mantenimiento a un puente, ¿no? Ahí al fondo se ve el Cerro San Cristóbal. Entonces está haciendo un mantenimiento al puente, justo calza con el poste y son las junturas que sostienen este puente. Entonces, esos mantenimientos pueden ser programados, ¿no? Sí que se trata de hacer un mantenimiento preventivo y otro, ¿no? Otro mantenimiento que es el reactivo, ¿no? Que es cuando ocurre algún daño, ¿no? De repente un ómnibus se chocó contra el poste de luz, no afectó el horario, ¿no? De repente la forma de trabajar ese poste de luz, pero de repente sí afectó la parte interna que es la parte donde está colocada, ¿no? El material de construcción del puente, ¿no? Ahí hablamos de lo que es el fierro, el acero, ¿no? El concreto armado, ¿no? Que forman parte de estos bienes, ¿no? Hay tres áreas, ¿no? En los contratos de concesión que se enfocan en la condición del activo de infraestructura concesionado,
tanto durante como al final del periodo de concesión, y los requisitos que contiene están pensados, ¿no?, por diseño para asegurar la gestión regular y responsable de tales activos y la transparencia o la transferencia de los mismos, bien mantenidos por el concesionario, el gobierno al final del periodo de concesión. Los requerimientos de mantenimiento están diseñados para fomentar una operación adecuada, de acuerdo con las condiciones contractuales y las técnicas reconocidas de gestión. Las actividades reguladas por estos requerimientos maximizan la confiabilidad, seguridad y disponibilidad de los bienes concesionados. Este objetivo se logra mediante el uso de un inventario de activos, ¿no?, en el que esté bien definido cuáles son los bienes concesionados, así como las condiciones en que el concesionario debe mantener necesariamente tales activos. Al final hay unas láminas, ¿no?, que son utilizadas para efectuar una buena suscripción de estos bienes, ¿no? Es una tabla guía para que puedas tú resultar, ¿no? O sea, verificar cuáles son las áreas que merecen especial atención, ¿no? Pues son las más susceptibles al daño, ¿no? Dependiendo del tipo de riesgo, ¿no?, que se quiera parar bajo una póliza de 12T, y en las que también debe enfocarse la atención a las inspectoras, ¿no?, o las inspecciones. ¿Ok? Esta es la primera parte, y acá tenemos la segunda parte, ¿no? ¿Ok? Bueno, estimados, con esto hemos dado por concluido, ¿no?, el tema relacionado con los seguros de ramos técnicos. Nos ha quedado pendiente un temita de lo que es el lucro cesante por rotura de maquinaria y la pérdida de beneficios, ¿no?, por las opciones de construcción o EA, ¿no? Entonces, yo se la voy a hacer llegar el día de mañana, ¿ya? Se la voy a redactar y se la voy a hacer llegar para que también tengan ustedes, ¿ok? Entonces, bueno, son las 9:42, ningún alumno ha ingresado, debe haber inconvenientes, algún inconveniente que hayan tenido. Entonces, yo procedo a despedirme, les agradezco su atención y muchas gracias. Cuídense mucho, nos estamos viendo la próxima semana.